Los acontecimientos que se desarrollan en esta etapa de la historia revelan cómo las decisiones tomadas en el pasado pueden afectar profundamente el presente de todos los involucrados. El secreto que Leah guardó durante años finalmente salió a la luz, provocando una crisis que sacudió los cimientos de su familia. Alonso tuvo que enfrentarse a una verdad dolorosa, pero también a la realidad de que el amor que siente por Azul no depende únicamente de la biología. Aunque el descubrimiento provocó heridas profundas, también mostró que los lazos construidos con cariño pueden ser más fuertes que cualquier prueba de sangre. Al mismo tiempo, el conflicto que rodea a Silverio demuestra cómo la ambición, la mentira y la irresponsabilidad pueden conducir a decisiones cada vez más peligrosas. Mientras Nadia reúne pruebas y actúa con inteligencia, Silverio se hunde cada vez más en su propia desesperación. Ambas historias avanzan hacia un punto en el que la verdad ya no podrá ocultarse. Tarde o temprano, cada secreto exige enfrentarse a sus consecuencias. La historia comienza con una verdad que durante años permaneció enterrada bajo el peso del silencio. Alonso y Leah habían construido, al menos en apariencia, una familia sólida. Desde fuera, muchos creían que su matrimonio era estable y que su hogar estaba lleno de amor. Sin embargo, detrás de esa imagen existían heridas profundas, discusiones constantes y secretos que poco a poco habían debilitado el vínculo entre ellos. Con el paso del tiempo, esas grietas invisibles comenzaron a ensancharse hasta convertirse en un problema imposible de ignorar. Durante muchos años, Alonso vivió convencido de que su vida estaba completa. Creía haber formado una familia verdadera junto a Leah. Y pensaba que sus hijas eran el centro de su existencia. Para él, cada recuerdo con ellas representaba una prueba de que había construido algo valioso. Especialmente con Azul, con quien había desarrollado un lazo lleno de ternura y complicidad. Desde que nació, Alonso la cuidó con dedicación absoluta. Estuvo presente en cada momento importante de su crecimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras y cada uno de sus logros. Pero lo que Alonso ignoraba era una verdad capaz de destruir esa tranquilidad. Muchos años atrás, antes de casarse con él, Leah había vivido una relación con otro hombre. Fue un episodio breve, una decisión impulsiva que ella siempre prefirió olvidar. Sin embargo, de ese encuentro surgió algo que cambiaría su vida para siempre, un embarazo inesperado. En aquel momento, Leah ya estaba comprometida con Alonso. El miedo a perder su futuro, su estabilidad y el amor de aquel hombre que estaba dispuesto a formar una familia con ella la llevó a tomar una decisión que marcaría su destino. Eligió callar. Decidió ocultar la verdad a todos, incluso al verdadero padre del bebé. Así continuó adelante con la boda, permitiendo que Alonso creyera que el hijo que venía en camino era suyo. De esa manera nació Azul, una niña que desde el primer día fue recibida con amor por toda la familia, sin que nadie sospechara el secreto que Leah guardaba en silencio. Con el paso de los años, la vida continuó aparentemente con normalidad dentro de la familia. Alonso jamás tuvo motivos para sospechar nada. Para él, Azul era su hija y no existía ninguna duda en su corazón. La cuidó con una devoción absoluta, la protegió en cada etapa de su crecimiento y siempre la llamó su pequeña princesa. Aunque la única hija biológica de Alonso era Aura, esa diferencia nunca cambió el cariño que todos sentían por Azul. La niña era la alegría de la casa, el alma que lograba unir a la familia incluso en los momentos más difíciles. Los abuelos, los tíos y especialmente Alonso la rodeaban de amor constante. Azul creció sintiéndose profundamente querida, convencida de que pertenecía a ese hogar donde siempre la habían protegido. Precisamente por ese vínculo tan fuerte, lo que estaba a punto de suceder resultaría devastador para todos. El conflicto comenzó cuando surgió una disputa legal relacionada con la custodia de Azul. En medio de ese proceso, los abogados solicitaron varios documentos médicos para confirmar que no había ocurrido ningún error en el hospital el día de su nacimiento. Lo que parecía ser simplemente un procedimiento formal terminó convirtiéndose en el inicio de una revelación inesperada. Entre las pruebas solicitadas apareció la posibilidad de realizar un examen de ADN. Nadie imaginó que ese análisis, que en principio solo buscaba confirmar datos médicos, terminaría destapando una verdad que había permanecido oculta durante años. Cuando finalmente llegaron los resultados,
La noticia cayó como una bomba dentro de la familia. El informe era claro y no dejaba lugar a dudas: Alonso no era el padre biológico de Azul. El impacto fue inmediato. Alonso sintió que el mundo que había construido durante tantos años se derrumbaba frente a sus ojos. Todo aquello en lo que había creído sobre su familia comenzó a tambalearse, y la sensación de traición lo invadió con una intensidad imposible de contener. El descubrimiento provocó una tormenta emocional imposible de detener. Alonso no podía comprender cómo algo así había permanecido oculto durante tantos años. La noticia lo llenó de rabia, dolor y una profunda sensación de traición. Para él, no se trataba únicamente de una mentira, sino de toda una vida construida sobre un engaño. Durante años había confiado en Lía, creyendo que compartían una verdad común sobre su familia. Ahora todo parecía desmoronarse. En medio de esa mezcla de emociones, Alonso enfrentó a Lía con una furia que nunca antes había mostrado. Su voz estaba cargada de indignación cuando finalmente expresó el dolor que llevaba dentro. Le reclamó cómo había sido capaz de engañarlo durante tanto tiempo. De permitirle creer que Azul era su hija biológica cuando en realidad no lo era. Cada palabra que pronunciaba estaba marcada por años de confianza quebrada. Lía, acorralada por la verdad que finalmente había salido a la luz, intentó defenderse entre lágrimas. Su rostro reflejaba desesperación y culpa, pero también una especie de resistencia a aceptar completamente la responsabilidad. En medio de la discusión respondió que ella también había vivido engañada, recordándole a Alonso que él mismo había ocultado la existencia de otro hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, esas palabras no lograron cambiar la gravedad de la situación. Para muchos, parecían más bien un intento de desviar la conversación y evitar enfrentar el error que había cometido tantos años atrás. El ambiente dentro de la familia se volvió tenso y doloroso. Mientras los adultos discutían, la persona que más podía sufrir por esa verdad era Azul. La niña había crecido creyendo que Alonso era su padre, y para ella ese vínculo era real y profundo. Nada de lo que dijera una prueba de laboratorio podía borrar los recuerdos ni el amor que habían construido juntos durante toda su vida. A pesar del dolor que provocó la revelación, toda la familia comprendió rápidamente que la persona más vulnerable en aquella situación era Azul. La niña no tenía culpa de las decisiones tomadas por los adultos muchos años atrás. Para ella, Alonso siempre había sido su padre. El hombre que la cuidó, la protegió y la acompañó en cada etapa de su vida. Por esa razón, todos coincidieron en que lo más importante era protegerla del conflicto y evitar que aquella verdad destruyera su estabilidad emocional. Fue entonces cuando Lía tomó una decisión que conmovió profundamente a todos. Comprendió que a pesar de los errores del pasado, Azul había crecido rodeada del amor de la familia de Alonso. La niña estaba acostumbrada a la hacienda de sus abuelos paternos, a ese lugar donde siempre había encontrado cariño, seguridad y una sensación de pertenencia. Lía entendió que en medio del caos que se había desatado, lo mejor para su hija era permanecer allí. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, Lía expresó que lo único que realmente importaba era la felicidad de Azul. Reconoció que la niña tenía un vínculo muy fuerte con Alonso y que separarla de ese entorno podría hacerle un daño aún mayor. Por eso decidió dejarla en la hacienda junto a la familia que siempre la había amado. Ese momento fue profundamente emotivo para todos los presentes. Aunque la verdad finalmente había salido a la luz y se había descubierto que Azul no era hija biológica de Alonso. El amor que existía entre ellos seguía siendo real. Nada podía borrar los años de afecto, cuidado y dedicación que habían compartido. Al final, muchos comprendieron que ser padre no siempre depende de la sangre. En muchas ocasiones, la verdadera paternidad se construye a través del amor. La protección y la decisión de acompañar a un hijo en cada momento de su vida. Mientras la familia aún intentaba asimilar la revelación sobre Azul, otra historia llena de tensión comenzaba a desarrollarse en otro lugar. Esta vez el centro del conflicto era Silverio. Un hombre conocido por su carácter manipulador y su falta de escrúpulos. A lo largo del tiempo había demostrado que no tenía límites cuando se trataba de conseguir lo que quería, incluso si eso significaba perjudicar a otras personas. Para Silverio, mentir, manipular y causar daño parecía formar parte de su forma de vivir.
Sin embargo, su propio comportamiento comenzaba a volverse en su contra. Todo empezó cuando Nadia, su esposa, comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo con el dinero del hogar y de la empresa familiar. Al principio solo eran pequeñas dudas, detalles que parecían insignificantes, pero que poco a poco fueron formando una imagen preocupante. Nadia comenzó a revisar con más atención las cuentas y los movimientos financieros. Lo que descubrió confirmó sus sospechas, había irregularidades graves. El dinero desaparecía con frecuencia alarmante y muchos gastos no tenían ninguna explicación lógica. Al profundizar más en los registros, quedó claro que detrás de todo se encontraba la irresponsabilidad de Silverio. El hombre había estado gastando grandes cantidades de dinero en aventuras amorosas y caprichos personales. Había comprado regalos costosos, propiedades y lujos innecesarios para otras mujeres. Cada una de esas decisiones no solo representaba una traición para su familia, sino también un peligro para la estabilidad económica que durante años habían construido. A pesar de lo doloroso que resultaba descubrir esa realidad, Nadia no reaccionó con escándalos ni enfrentamientos inmediatos. Su carácter siempre había sido sereno y prudente. En lugar de actuar impulsivamente, decidió guardar silencio por el momento, observando cuidadosamente cada movimiento de su esposo mientras analizaba la mejor manera de enfrentar la situación. Mientras Nadia continuaba observando con calma cada movimiento dentro de la casa de los Alvarado, Silverio comenzaba a sentir cómo el miedo crecía dentro de él. La posibilidad de que sus hijos descubrieran el enorme desastre financiero que había provocado lo atormentaba constantemente. Sabía que si la verdad salía a la luz, su imagen quedaría completamente destruida frente a su propia familia. El respeto que había construido durante años desaparecería en un instante. La presión comenzó a reflejarse en su comportamiento. Silverio se mostraba nervioso. Evitaba mirar a los demás a los ojos y pasaba largas horas encerrado en su despacho. Cada conversación con Nadia le parecía sospechosa. Cada silencio de ella lo interpretaba como una acusación que todavía no había sido pronunciada. Esa paranoia lo llevaba a imaginar escenarios cada vez más desesperados. Una noche, mientras caminaba inquieto por su oficina, repasó en su mente todas las posibles salidas a la situación. Pensó en mentir, en manipular la información o incluso en huir antes de que todo fuera descubierto. Sin embargo, ninguna de esas opciones parecía suficiente para borrar las pruebas que existían. Fue entonces cuando comenzó a aparecer en su mente una idea oscura y peligrosa. Si Nadia desaparecía, nadie podría demostrar nada. En su mente dominada por el miedo, Silverio llegó a considerar la posibilidad de deshacerse de su propia esposa para ocultar el desfalco que había cometido. Lo que él no sabía era que Nadia también estaba tomando precauciones. Intuyendo que su esposo podría reaccionar de forma impredecible, decidió reunirse discretamente con un abogado de confianza. Durante esa conversación le mostró varios documentos que demostraban la magnitud del fraude financiero. El abogado quedó sorprendido por la gravedad del caso y le advirtió que debía actuar con mucha cautela. Nadia escuchó con serenidad, sabiendo que la verdad tarde o temprano terminaría saliendo a la luz.